Creo que ya sabes que los hipopótamos están considerados uno de los animales más peligrosos de la Tierra. Aunque se alimentan principalmente de plantas, su gran tamaño y sus poderosas mandíbulas pueden convertirlos en depredadores mortales. Los hipopótamos pueden pesar entre 1,5 toneladas y 4 toneladas y alcanzar más de 4 metros de longitud. En resumen, es muy mala idea enfrentarse a semejante monstruo. Los hipopótamos matan hasta 500 personas al año en África. La probabilidad de que un hipopótamo mate a un ser humano es del 86,7%, mientras que los leones solo matan en el 75% de los casos y los tiburones en el 25%. Los depredadores africanos, por supuesto, no conocen estas estadísticas, pero saben muy bien lo peligroso que puede ser un encuentro con un hipopótamo. Evitan estos encuentros a pesar de la inanición, y la razón de la notoriedad del hipopótamo no reside solo en su tamaño y peso. Sus afilados colmillos pueden medir hasta 50 centímetros de largo, y la piel de sus costados tiene unos 5 centímetros de grosor. Es algo así como la coraza incorporada en la naturaleza, que protege al animal de depredadores y cazadores. Naturalmente, como cualquier otra coraza, esta también cubre solo una determinada zona del cuerpo. En otros lugares, como el vientre, la piel es mucho más fina y vulnerable. Sin embargo, todas estas características solo se aplican a los hipopótamos adultos. Los hipopótamos jóvenes son mucho más vulnerables, ya que debido a su edad e inexperiencia en la lucha contra depredadores más grandes, aún no son capaces de defenderse. Cocodrilos del Nilo, leones y hienas manchadas se aprovechan de los hipopótamos jóvenes. Pero una vez que se trata de enfrentarse a un adulto, la mayoría de los depredadores no tienen ninguna oportunidad. Aquí, por ejemplo, varias leonas intentan matar a un solo hipopótamo. Al principio, una leona se aferra al lomo del animal, queriendo hacer caer a su presa. Pero oye, es un hipopótamo, no un antílope. Derrotada, la leona da paso a otra, pero ella también fracasa. En ese momento, otras dos entran en lucha, pero también fracasan en su objetivo debido a su tamaño y fuerza. Sorprendentemente, a pesar de que el hipopótamo está rodeado por todos lados por 4 grandes depredadores, permanece imperturbable. Continúa su camino y ni siquiera parece preocupado por lo que está sucediendo. Al hipopótamo no le importa tanto, como si tuviera tejones de miel en su linaje. I don't care. Doesn't make any sense. Too bad. Sin embargo, incluso monstruos africanos como los hipopótamos son impotentes ante enemigos mucho más pequeños que ellos. Mira a este hipopótamo. Está serenamente tomando el sol en el agua fresca mientras los picabueyes recogen parásitos de su cuerpo. Es una imagen muy tranquila, ¿verdad? Pero de hecho, los picabueyes hacen mucho más daño que bien a los hipopótamos, aunque desde fuera su interacción parece ser la simbiosis más común. Sí, los picabueyes se alimentan de los parásitos de hipopótamos, rinocerontes, cebras, jirafas y cualquier otro animal grande con el que entren en contacto. Pero las aves también toman sangre junto con los parásitos. Es decir, ellos mismos se comportan como auténticas alimañas. Y peor, las heridas infligidas por los picabueyes suelen ser mucho más profundas que las causadas por otras alimañas, ya que sus afilados picos atraviesan fácilmente la piel gruesa. En consecuencia, estas heridas suelen tardar más en cicatrizar. Si no se tratan adecuadamente, pueden incluso infectarse, provocando graves problemas de salud. Las aves también picotean la carne alrededor de la herida mientras se alimentan de la sangre, lo que resulta increíblemente doloroso para el animal y complica aún más el proceso de curación. Añade a esto el hecho de que los picabueyes molestan básicamente a su huésped, posándose en su espalda o en su hocico, cuando el hipopótamo solo intenta descansar. Pero, ¿es posible que un hipopótamo contraiga una infección grave por este tipo de heridas? Al fin y al cabo, en la naturaleza, los animales sufren lesiones todo el tiempo. Si cada una de ellas acabara en infección y muerte, todo el mundo animal habría desaparecido hace mucho tiempo. Excepto que los hipopótamos tienen condiciones de vida especiales. Las masas de agua en las que viven no son corrientes de agua cristalina, sino lugares espeluznantes y fangosos. El agua no solo contiene peces y otras formas de vida acuática, sino también muchos cadáveres de animales y heces en descomposición. Solo en el río Mara, 4.000 hipopótamos defecan cada día 8.500 litros de materia orgánica en el agua. Esta mezcla se deposita gradualmente en el lecho del río, donde se descompone y provoca una reducción del oxígeno en el agua y la formación de sustancias químicas tóxicas. El limo y el agua del fondo son una mezcla estancada de amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno y otras sustancias químicas con las que pocos están preparados para lidiar, por no hablar de la contaminación química humana. En 2022 ha alcanzado tal nivel que las autoridades tanzanas han prohibido el uso del agua del Mara para fines domésticos y pescar allí. En resumen, un lugar estupendo para beber. Hace poco, Steve se encontró con un artículo sobre un hipopótamo que había resultado herido en una pelea con otro hipopótamo.
La herida empezó a supurar, contrajo una peligrosa infección y el hipopótamo murió a consecuencia de eso. Así que, después de todo, ¿los hipopótamos mueren por heridas debidas a infecciones? Bueno, en teoría es posible. Los pájaros picotean la herida nunca cicatriza, y entonces el hipopótamo se zambulle en un río fangoso, y todo tipo de infecciones se abalanzan alegremente sobre él. Pero, ¿por qué son tan raros estos casos en la naturaleza? El secreto está en el llamado sudor de sangre, secreciones cutáneas antibacterianas que ayudan a los hipopótamos a protegerse no solo de las quemaduras solares, sino también de las infecciones. Algo así como un antiséptico y un protector solar al mismo tiempo. Ni siquiera las heridas grandes suelen infectarse si no son propensas a la proliferación bacteriana, y eso a pesar de las condiciones en que viven los hipopótamos. El sudor de sangre contiene muchos compuestos diferentes que tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas. Esto la convierte en una de las defensas más eficaces de la naturaleza contra todo tipo de plagas. El sudor de sangre forma una película invisible sobre la piel que impide que los agentes patógenos penetren en las heridas abiertas. Bien, ya hemos hablado de las infecciones que entran en las heridas, pero ¿qué ocurre con las enfermedades intestinales como el cólera? Parecería que vivir en agua súper sucia debería causar necesariamente esas enfermedades, pero aquí también los hipopótamos han salido bien. Han evolucionado para no sufrir enfermedades intestinales. Es simple y brutal. Los individuos infectados simplemente murieron. Pero los individuos resistentes o débilmente afectados superaron la enfermedad y sobrevivieron para producir descendencia resistente a la enfermedad. Probablemente, con el tiempo, los hipopótamos simplemente se adaptaron perfectamente a su medio acuático. Ahora me gustaría volver a los picabueyes. Uno que se llama el picabueyes piquirrojo es un ave a la que le gusta pasar tiempo en compañía de mamíferos salvajes y domésticos, como el ganado, y comer garrapatas. Pero, como ya he dicho, los picabueyes piquirrojo no se limitan solo a los parásitos, y disfrutan picoteando las heridas. Es más, a veces los pájaros se sientan en las ubres y beben leche. Los impalas suelen tener este problema, aunque hay pruebas de que los picabueyes piquirrojo también consumen leche de vaca. Hace aproximadamente un año, un testigo pudo filmar imágenes de un picabueyes pacientemente posado en una valla, esperando a que una vaca saliera de una densa espesura de arbustos. En cuanto lo hizo, el picabueyes despegó inmediatamente y primero se posó en su lomo y luego descendió sobre el estómago de la vaca para beber sangre de la herida de la ubre. Y no se sentía mal en absoluto. La sangre con leche es una bebida extraña, pero parece que a los picabueyes les gusta. Por cierto, los picabueyes no son los únicos a los que les gusta la leche. Los escuas son aves tan listas que se les ha visto robar la leche materna a elefantes marinos lactantes. ¿Te imaginas un elefante marino, sí? Un animal gigante y chistoso con una nariz graciosa. La leche de elefante marino es rica en calorías, por lo que las aves obtienen el máximo de nutrientes en una breve sesión de alimentación. Los propios elefantes marinos no están muy contentos con lo que está pasando, pero no pueden hacer nada con los pájaros porque en realidad parecen unas salchichas gigantes. De hecho, los picabueyes pertenecen a la familia de los estúrnidos. Me gustaría contarte más cosas sobre ellos. Son unos bandidos. Los investigadores han observado un fenómeno interesante. Los estúrnidos intentan a menudo apoderarse de los nidos de patos que la gente les ha hecho. Bueno, o mejor dicho, ayudó a los patos en su construcción. Durante varias semanas, los científicos han observado cómo uno de los estúrnidos añadía desperdicios, como papel y plástico, al nido del pato para cubrir sus huevos y hacer que pareciera su propio nido. A veces, los estúrnidos incluso arrancan trozos del nido de debajo de los huevos para que se caigan, haciendo que parezca que nunca estuvieron allí. Y como el nido está vacío, pueden ocuparlo. Y si el pato intenta reclamar su nido, un estúrnido se defenderá, y tan ferozmente como si hubiera construido el nido él mismo. Los investigadores han probado todo tipo de medidas disuasorias, como luces brillantes, ruidos fuertes y espejos, pero nada ha detenido a los estúrnidos. Hasta que a los científicos se les ocurrió una solución ingeniosa. Simplemente colocaron un lugar de anidación junto a los nidos de los patos para los propios estúrnidos. Y los estúrnidos no solo dejaron de aterrorizar a los patos, sino que empezaron a proteger a sus vecinos de otros estúrnidos, como perros guardianes. Pero, ¿adivina qué? Los estúrnidos pueden ser peligrosos no solo para los hipopótamos, las vacas y los patos, sino también para ti y para mí. Aunque parezcan pájaros inofensivos y bonitos, los estúrnidos pueden causar daños importantes a la propiedad, crear un entorno peligroso e incluso provocar lesiones graves. El hecho es que los estúrnidos tienen la costumbre de instalarse cerca de las personas, y las aves viven en grandes bandadas que pueden alcanzar las decenas de miles. Que se instalen. ¿Qué podría pasar mal?
Sin embargo, al hacerlo pueden destruir cualquier estructura cerca de la que se instalan. Los estúrnidos destrozan las tejas para acceder a los áticos, donde están calientes y secos, y al mismo tiempo trituran cajas de cartón y productos de papel para sus nidos. Por no mencionar el hecho de que los estúrnidos son ruidosos, destruyen los cultivos de bayas y, en general, no se comportan muy bien. Y no olvides que los pájaros no solo viven cerca de las personas, también dejan los resultados de sus actividades por todas partes. Los excrementos de las aves también son un problema para los humanos. Ensucia mucho el entorno y hace que los caminos estén resbaladizos, lo que aumenta el riesgo de caídas. Sí, resbalar y caer sobre excrementos de pájaros es un peligro real. Una caída de este tipo puede provocar lesiones graves. Es cierto que muchas personas se avergüenzan y no informan a las autoridades de que se han caído debido a los excrementos de las aves. En general, se puede comprender a esta pobre gente. A mí también me daría vergüenza. Pero, si de repente te preocupa que miles de estúrnidos estén a punto de provocar un apocalipsis de aves en la humanidad, puedes estar tranquilo. Tenemos halcones para ayudarnos. Una bandada de estúrnidos puede destruir el 80% de una cosecha de bayas en unas 5 horas. Al mismo tiempo, un solo halcón, a pesar de su modesto tamaño, puede ahuyentar hasta 5.000 aves por sí solo. Naturalmente, antes de esta caza, los halcones son adiestrados especialmente por adiestradores experimentados que comprenden el comportamiento y las necesidades de estas aves. Hay casos en los que estas rapaces han desalojado edificios y empresas enteras en cuestión de minutos. Y antes de recurrir a la ayuda de los halcones, la gente probaba todo tipo de medios para combatir las plagas, como láseres especiales o dispositivos ultrasónicos. Ninguno de ellos ha demostrado ser tan eficaz como los halcones. Además, es humano y muy eficaz. No, en serio. ¿Has visto cómo cazan los halcones? ¡Hasta luego!